Jorge, gracias por recibirnos como siempre, comentar las novedades de este inicio de 2023, que son muchas y no todas gratas, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo está, Claudio? Bien. Buenas tardes, voy a la audiencia. Y bueno, el 23 empezó con los problemas que habían quedado del 22, así que bueno, de alguna manera vamos de vuelta a transitar con un agravante que es la sequía y demás, pero bueno, hay problemas. Sí. Jorge, se habla de un nuevo billete de 2.000 pesos y muchos economistas coinciden en que es un billete de muy baja denominación y que para el Estado es más costoso fabricar ese billete que el valor mismo que va a tener, ¿no? Sí, totalmente. Estos días atrás estaban hablando de lo que cuesta fabricar esos billetes y lo que ha gastado el Estado argentino en el año pasado fabricando billetes de 100, de 500 y de 1000. Hablan de 190, 195 millones de dólares, porque ya no da abasto la maquinaria que tiene la Casa de la Moneda y tienen que traer billetes de otros países para poder abastecer el mercado. Yo creo que la solución, no sé si es un billete más grande, además creo que la solución tendría que empezar o tendría que haber empezado hace mucho tiempo en combatir la inflación, porque eso es justamente lo que crea el problema. Y hoy un billete de 2.000 pesos no representa nada, porque si lo miramos al dólar que sea, pero tomemos el dólar UL si queremos, que es lo que son 5 dólares y pico. Cuando salió el billete de 1.000 eran 52 dólares, entonces estamos lejos de esa cifra. Hoy debería haber billetes de 5.000, de 10.000 pesos, me parece a mí, en este momento de inflación, y después ver de qué manera se va bajando esa denominación, pero bueno, es un tema que es difícil, ¿no? Es difícil y para los comercios muchas veces también es complejo ofrecer los productos a precios cuidados, ¿no? Sobre todo en ciudades chicas como las nuestras, las pymes no lo pueden hacer a eso. La canasta de productos escolares, por ejemplo, con precios congelados hasta el mes de junio, para comercios pequeños de una ciudad como la nuestra es de difícil implementación. Sí, aparte que a ver, cuando hablamos de precios cuidados tenemos que ver la letra fina de esos convenios, porque son las grandes cadenas que pactan con el gobierno determinado congelamiento de precios, pero también se pacta una quita de impuestos y demás. Ahora, también en la práctica se sabe que muchas veces esos artículos no están en las góndolas, ya que también termina siendo, como se dice comúnmente, un anuncio para la gilada y en la práctica no es. En nuestros pueblos, si bien por ahí no están obligados, lo que la gente, los comerciantes en esos rubros que tratan de hacer son combos para lograr abaratar un poco, digamos, en la mercadería y poder vender, porque eso también es un tema, si bien todos están obligados a tener sus útiles escolares, y bueno, algunos se arreglarán con la mochila del año pasado, con la cartuchera del año pasado. Ahí miraba el otro día una nota que le hicieron al presidente de la asociación de esos tipos de comercio, y él decía, hay que buscar precios, pero también hay que pensar que está muy difícil todo. Jorge, y varias cositas que nos hemos enterado en estos días. Yo le envié algunas notas periodísticas, por ejemplo, que Argentina accedió con el BID a un préstamo de 80 millones para las pymes. Las pymes de Ramírez, que son las que mayor trabajo generan, ya lo hemos contado tantas veces, ¿no? No solamente las de Ramírez, sino las del país entero, ¿no? ¿Reciben algo finalmente de este dinero que se anuncia y que después uno no sabe si realmente llega o no llega? Bueno, mirá, cuando hablamos de pymes, hablamos de pequeñas y medianas empresas, claro. Y si hablamos de pymes en particular, hablamos de empresas que tienen 25 empleados para arriba. Por ahí las empresas grandes le escapan al tema de los créditos por el hecho de que la tasa de interés es alta, pero también por ahí tienen que financiar algún proyecto o alguna máquina o lo que fuera, y acuden a esos créditos. Son muy pocas las que acceden, te podría decir que casi siempre son los mismos, porque también tiene que ver con una vinculación política, con el intendente, el senador,
O sea, es un tema complejo, pero después en la pequeña empresa, pequeña y media empresa, es muy difícil que reciba crédito. Y 80 millones de pesos en un universo de pymes, si es en todo el país, es nada, digamos. Hoy si vos irías a comprar, por nombrar algo, una máquina metalúrgica, una guillotina, una plegadora, anda alrededor de los 20 y pico millones de pesos. Claro, es insignificante. Y es significante. Después, si nos extendemos a alguna otra cosa más sofisticada, te hablar de 30, 40 millones de pesos. Entonces, no sé, no creo que sea tan así como lo anuncian. Tampoco a las pymes les conviene acceder a estos créditos porque tienen que devolver más del doble seguramente. Sí, pero aparte no solamente es devolver más del doble, sino que hay toda una cuestión engorrosa en el tema, después están atados a que no pueden recibir algún tipo de subsidios o cuestiones porque le dieron esos créditos, como pasa con el crédito tasa cero, por ejemplo, en su momento. Bueno, hoy esos monotributistas por ahí no pueden acceder a algún tipo de subsidio, así que muchas veces son anuncios y se habla de números, 80 millones de pesos para aquel que por ahí su economía está relacionada con, digamos, lo doméstico, con sueldo y demás. Bueno, 80 millones de pesos parece una enormidad. Para una empresa no es un dineral. Si lo miramos en términos de la inflación y demás, en dólares, ¿cuánto es 80 millones de pesos? 300. ¿Y qué hay del informe que deben presentar comercios e industria, un informe mensual de precios y ventas? Bueno, esos son los que tienen los acuerdos. Los que tienen los acuerdos con el gobierno tienen que hacer, supuestamente es una declaración jurada desde el 2019 y que fueron subsidiados durante la pandemia y demás, porque el gobierno quiere saber qué es lo que ganaron durante ese periodo. Una cuestión más para pero no incluye a la mayoría de los comercios de la Argentina. No, son, o sea, hay empresas, obviamente habrá empresas tal vez locales que también recibieron algún tipo de subsidio para el tema de lo que era la parte personal y demás, pero bueno, no todos son empresas que venden productos, ¿no? O sea, los supermercados o demás, la mayoría son de otra rama, pero bueno, habrá que ver también todo eso. ¿Y qué datos manejan los organismos en los que usted interviene? Porque también se conoció que creció el empleo privado en la provincia de Entre Ríos en el último año. ¿Esto es así realmente, Jorge? Bueno, a lo mejor es porque el empleo estatal no puede crecer más. Lo que nosotros vemos en la realidad es diferente. Ahora, si uno mira y analiza esa nota que vos tenés ahí en profundidad, habla de empleo privado, pero también habla de los monotributistas de los monotributistas sociales, que esas son gente que también toma el gobierno, digamos, o le facturan al gobierno, los monotributistas sociales, la economía social. Entonces no se puede hablar de un crecimiento del empleo privado. Se puede hablar de que puede haber más inscripciones a lo mejor en el monotributo, pero el crecimiento del empleo privado, a mí, por lo menos lo que uno ha sondeado en este tema, es al contrario. Han cerrado negocios. O hay gente que se ha jubilado y no lo han repuesto. Así que estamos de acuerdo, por eso llamó tanta la atención este título, ¿no? Y puede ser también que muchos ya hayan perdido el empleo habiendo trabajado en relación de dependencia y que hayan comenzado con su propia pyme. Claro, porque el tema pasa muchas veces que bueno, la gente cobra una indemnización y da de alta un monotributo porque hace algún emprendimiento, el que sea. Por eso digo, tomar esa estadística para decir creció el empleo privado me parece que por lo menos bastante escacioso, ¿no? No tiene un asidero en la realidad si nosotros lo vemos en nuestro
pueblo. O sea, las empresas consolidadas o los negocios consolidados son los que se mantienen, y aquellos que están sus dueños o detrás, que son unipersonal y demás, la pelean día a día para subsistir, así que no sé. Porque se viene un año complicado nuevamente, ¿no? Con una alta inflación como en 2022. Sí, seguramente que sí, porque como yo te decía, con un agravante que yo creo que va... El gobierno hoy está tratando de llegar al fin de su mandato haciendo todo lo que puede, bueno, tiene dólares. Bueno, esta sequía va a complicar mucho también esa ecuación porque hay mucha pérdida dentro de la cosecha, y se estima en 5, 6, 7 mil millones de dólares, no es poca plata para una economía o para un banco central que está... También va a repercutir en ciudades como las nuestras, ¿no? A mitad de año seguramente vamos a ver el impacto ya, ¿no? Sí, sí, yo creo que, a ver, en todos lados se va a sentir, en mayor o menor medida, va a depender también seguramente de que si llueve en los próximos días, si no llueve, cómo va a evolucionar ese tema del clima, pero indudablemente la crisis va a ser, no sé de qué magnitud, pero los va a afectar a todos, a nosotros, a todos, y más los ciudades como las nuestras que dependen mucho de la zona rural. Sí, dependen mucho del campo, ¿viste? Alguno podrá decir que no, pero bueno, es una de las de los motores de la economía, porque bueno, de ahí, si nosotros tomamos la empresa agropecuaria, la cantidad de personas que nuclea como empleados y todos los movimientos que hace, bueno, probablemente es muy potente, ¿no? ¿Y qué análisis se está haciendo desde FEDER, por ejemplo, o desde los centros comerciales, ya pensando en lo que viene, en los meses que nos van a suceder, ¿no? Teniendo en cuenta esta difícil situación, con una crisis cada vez más aguda, con altos impuestos, ¿no? El senador Cuéllar, leíamos ayer, presentó un proyecto para que se eliminen componentes en el costo de la energía eléctrica para los entrerrianos, que somos los que en definitiva estamos originando la energía eléctrica, ¿no? Bueno, con un alto impacto en el comercio y en la industria fundamentalmente, que necesitan de la energía eléctrica para producir. Exacto, ahí hay todo un trabajo que se está haciendo, se mandó a confeccionar estos días, y con el cual se va a ir al gobierno provincial, al gobierno municipal y el gobierno nacional también, porque es muy alta la presión impositiva, anda en el 51%. Entre Ríos es una de las provincias productoras de energía y tiene paradójicamente la tasa más alta en el precio del kilovatio. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que no solamente se trata de bajar un punto o dos, sino ir a un nuevo esquema tarifario que tenga que ver con el hecho de que si vos gastás más porque producís más, ¿por qué te van a castigar y te van a cobrar más? O sea, deberá haber un monto imponible para hasta determinado... Y después lo que gaste de ahí tiene que ser, para adelante tiene que ser al mismo precio, ¿no? Sí. Eso por un lado, y por otro lado los componentes impositivos que tiene los municipios andan en el 22, 23, casi 24%, la provincia en 13, 12, 13, el IVA al 27% a nivel nacional. Entonces cuando uno tras sumar todo eso se hace un 50 y pico por ciento. Por supuesto que hay diferencias entre los que son responsables inscritos, que pueden tomarlo como crédito fiscal y demás, y que pueden abaratar, pero el resto, el grueso de la población, termina pagando, aunque pague pocos pesos, termina pagando una enormidad el costo de la energía. Sí, porque la gente se cuida con el consumo, pero es muy alta la carga impositiva y hemos perdido los subsidios prácticamente. Ahora las boletas han venido muy elevadas, ¿no? Yo creo que tenés que tener, ¿cuánto? 180 kilovatios para que tengas un subsidio, sí. Pero si vos hoy, no sé, habría que ver, pero en una casa promedio eso se llega rápido porque ¿cómo es? O sea, dos ventiladores que tengas
funcionando, ¿no? Ya ni hablemos de aire acondicionado, más otras cuestiones como lavarropa y demás, y creo que se llega fácil a ese número. Y si hay subsidiado también es una porción muy chiquita. Y también, si lo miramos en perspectiva, está bien, es un recurso caro, pero nosotros somos una provincia generadora. Ahora, la potestad de esa generación es de la nación, porque la nación supuestamente hizo el complejo de Salto Grande, le da regalías a la CAFE, pero el grueso lo lleva a la nación. Por eso aquella vez cuando se hizo el túnel en un puente, bueno, tenía que ver con eso, que las dos provincias pudieran cobrar el peaje y no que se fuera a la nación. Entonces, como que toda una cuestión distorsiva de que el grueso se va a la nación, otro tanto lleva a la provincia, y las municipalidades quedan con unos porcentajes altos, pero como no le alcanza para hacer obras por otros recursos, por ahí eso es como una caja para hacer alguna obra. Bueno, pero me parece que no tiene que ser así, o sea, creo que todo tiene que tener su justa medida. Ahora, obviamente uno entiende a veces cuando habla con los funcionarios municipales y demás, entiende su postura, bueno, si se hace una obra en nuestro pueblo, está bien, pero ¿cuánto dinero se va? Y no se sabe a dónde va a parar. ¿Por qué es tan grande la carga impositiva que tenemos y en otros lados no se cobra? Acá Corriente mismo nomás. Entonces, el otro día había una comparación de la boleta que le vino de luz a un comercio acá, que era importante el monto, y era, digamos, casi muy parecido a lo que gastaba un motor de un pozo arrocero prendido los 30 días del mes, día y noche. Y bueno, entonces pues sí, ¿cómo puede ser? Es increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Y vende frutas y verduras, la señora. Y cómo es, y también si no te inscribís, o sea, vos decís, bueno, soy IVA responsable inscrito, pero si no hiciste el trámite en ENERSA, resulta que te cobran el 27 de IVA, más el 13,5 de percepción, más un 3,5, pagás un 40 y pico % de IVA, y el tipo tiene, o sea, la empresa tiene al lado un número de quit. Entonces digo, ¿cómo funciona esto? Así que es una cuestión complicadísima, y bueno, yo creo que ese es el tema de lo que tenemos, o sea, el desafío por delante es lograr a través de las cámaras, bueno, por lo menos ir a un nuevo esquema tarifario. Jorge, gracias, como siempre, y bueno, nos veremos próximamente porque sabemos que están trabajando también ya para la organización de Ramírez Festeja. Ha habido una reunión aquí en el centro comercial la semana pasada con vistas a la presencia de los emprendedores nuevamente que van a estar mostrando sus productos y sus servicios, ¿no? Sí, estuvimos reunidos la semana pasada con el intendente, con el secretario de Gobierno, con el subsecretario de Cultura, y ya hace un tiempito hemos tenido reuniones así con distintos áreas del municipio, y bueno, estamos también apoyando esa iniciativa, y bueno, en estos días vamos a hacer algunas propuestas para el tema de que la gente, digamos, venga y exponga y encuentre una vidriera como ha sido siempre la Expo Ramírez. Gracias, Jorge. Gracias a vos.